vamos a abrir uno de los expedientes más raros, más complejos de la ufología. Se trata del testimonio de un chamán zulú y créanme, desafía absolutamente todo lo que pensamos que sabemos sobre nuestra propia historia. Miren, hay un nombre que resuena en este relato ancestral, un nombre que da escalofríos, los Chitauri. ¿Y saben qué significa? Los que dictan la ley, o sea, los dictadores. Y no, esto no es una película de Hollywood, ¿eh? Esta es una leyenda que dicen se ha estado susurrando por milenios. Esto nos lleva a una pregunta central en todo este análisis. A ver, piénsenlo. ¿Y si todas esas leyendas, esos cuentos de dioses y monstruos que nos contaban, no son solo cuentos? ¿Qué tal si en realidad son el eco, apenas un susurro, de una historia real? Una historia que, de alguna manera, nos hicieron olvidar. Ok, para poder entrarle a este expediente tenemos que empezar por los protagonistas. Porque, ojo, según lo que se cuenta, no hablamos de una sola especie. No, son dos. Y tienen una jerarquía, una cadena de mando que es, bueno, bastante aterradora. Vean cómo funciona esta jerarquía de poder. Abajo, por así decirlo, están los Mantíndone. Su nombre ya lo dice todo, los atormentadores. La descripción es la del clásico ser gris, ¿no? Los que hacen el trabajo sucio. Pero arriba de ellos, ahí están los Chitauri, altos, con una apariencia reptiliana. Ellos son los verdaderos jefes, los que mueven los hilos, siempre desde las sombras. Y aquí viene un detalle que es casi forense, y es lo que hace que todo esto se ponga realmente inquietante. El testigo dice que los Mantíndane tienen un olor muy específico, un olor a azufre caliente o cobre quemado. ¿Y saben qué es lo loco? Que este mismo detalle, este olor, aparece una y otra vez en testimonios de gente de todo el mundo, a miles de kilómetros de distancia y años después. ¿Cómo es posible? Bueno, ya hablamos de las entidades. Ahora hablemos del hombre que nos contó todo esto. ¿Quién era Busamasulu Credo Mutua? Y más importante, ¿por qué su testimonio se tomó tan en serio? Pero en serio de verdad, hasta en los círculos académicos más escépticos. A ver, es que Credo Mutua no era un tipo cualquiera que pasaba por ahí. No, él tenía el título de Sanusi. Y en la tradición zulú, ser un Sanusi, es mucho más que ser un simple sanador. Es ser el guardián de la historia secreta del llamado conocimiento prohibido de la tribu. Imagínenlo como el bibliotecario viviente de la memoria de todo un pueblo. La vida de Mutua fue, literalmente, un puente entre dos mundos. Nació en un lugar con influencias cristianas, pero también zulúes. Y en 1937, una enfermedad lo cambió todo. Fue ahí que decidió rechazar el catolicismo y, en cambio, abrazar por completo su herencia ancestral. Y bueno, esa decisión fue la que lo puso en el camino directo hacia el evento que definiría su vida, allá en las montañas de Zimbabue en 1963. Y con esto, llegamos al mero corazón del expediente, al momento preciso que, según cuenta el propio Credo Mutua, lo cambió absolutamente todo. El momento que le dio una misión para el resto de su vida. El lugar donde pasó esto es casi tan importante como la historia misma. Hablamos de las montañas Nyanga, en Zimbabue. Y hay que saber algo clave. Mucho, pero mucho antes de que Mutua contara su historia, esa zona ya tenía fama. Una fama local de ser un lugar de desapariciones inexplicables. Un lugar donde, como se dice, la gente entraba y simplemente ya no salía. Todo empieza con algo raro en el ambiente. Mutua describe cómo, de la nada, baja una especie de niebla azul. Pero no es una niebla común y corriente. Con ella llega un silencio absoluto, antinatural. Es como si el mundo entero se hubiera quedado sin aire. En el mundo de la investigación, a esto se le llama el efecto Oz. Y justo después de ese silencio sepulcral, viene lo peor, la parálisis. De repente, ya no controla su propio cuerpo. Él cuenta esa sensación terrible, aterradora, de estar 100% consciente, pero no poder moverte, no poder hablar, ni siquiera gritar. Es la pérdida total y absoluta del control. Lo que Mutua describe después es increíble, porque es un patrón que, décadas más tarde, se convertiría en un clásico de los relatos de abducción. Piensen, el encuentro,
que lo lleven a un lugar frío, metálico, un examen médico súper invasivo y luego que lo devuelvan días después sin recordar bien qué pasó y con marcas en el cuerpo. ¿Les suena familiar? Ok, una historia así de extraordinaria necesita que la analicemos con lupa. Así que vamos a dejar el testimonio a un lado por un segundo y veamos qué clase de evidencias o corroboraciones hay en este expediente. Es que Motwa no solo contaba la historia, la hacía tangible. Él esculpió a estas criaturas mucho antes, muchísimo antes de que la imagen del alien gris fuera famosa en África. Pero hay algo más. Él decía ser el guardián del collar de los misterios, y mecina en un artefacto pesadísimo, de metal, con unos símbolos que según Motwa eran la prueba física de un pacto antiquísimo. Pero tal vez la pieza más desconcertante de todo este rompecabezas es esta. Fíjense bien, los elementos clave de su historia de 1963, como el silencio raro, la parálisis, el olor a azufre, coinciden a la perfección con los patrones que se empezaron a investigar en Occidente décadas después. Entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo demonios sabía él todo esto allá en una zona rural de Zimbabue en los años 60? Claro, con este nivel de detalle, el caso llamó la atención de gente muy seria. Nada menos que el Dr. John E. Mack, un psiquiatra de Harvard, ganador de un premio Pulitzer. Fue a investigar a Mutwa en persona. Y la conclusión de Mack fue que el chamán no mentía, que no estaba loco, y que su experiencia era parte de un fenómeno global y genuino. ¡Pum! De repente, el caso ya no era folclore, estaba en la mesa de discusión académica. Entonces, con toda esta información en la mesa, la pregunta del millón es, ¿y esto qué significa? Básicamente hay tres grandes teorías, tres líneas de pensamiento que intentan explicar la increíble historia de Credo Mutwa. La primera teoría es la más directa, la que va al grano, la realidad objetiva. O sea, que todo pasó tal cual lo contó Mutwa, que él de verdad fue testigo de un contacto físico con seres no humanos y que las leyendas de su pueblo son en realidad un libro de historia sobre esta relación milenaria. Luego está la segunda teoría, la visión más escéptica, el sincretismo cultural. Esta sugiere que Mutwa, que era un hombre brillantísimo y muy culto, fue una especie de DJ cultural, que mezcló el folclore zulú con toda la mitología ovni que estaban haciendo en Occidente. Desde este punto de vista, los Chitauri no son extraterrestres, son una metáfora muy poderosa para explicar cosas muy de este mundo, como la opresión del apartheid. Y hay una tercera vía, que es como un punto intermedio, el fenómeno psicosocial. A ver, esta teoría dice que la experiencia fue real, sí, pero no físicamente. Pudo ser un viaje chamánico súper profundo o quizá una manifestación de algo que está en el inconsciente de todos nosotros y que su mente lo tradujo con el lenguaje de su época, el lenguaje de la era espacial, o sea, naves, aliens y tecnología. Muy bien, después de ver el testimonio, la evidencia, las teorías, ¿cuál es el veredicto final de este expediente? ¿Con qué nos quedamos? El dictamen oficial es caso abierto, alta extrañeza. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no tengamos el platillo volador estacionado afuera, la coherencia de la historia y sobre todo esos detalles forenses que se adelantaron décadas a todo, hacen imposible decir, se lo inventó todo. No, es imposible. Hay algo aquí, algo que simplemente no cuadra con una explicación sencilla. Y así es como cerramos este análisis, volviendo justo a la pregunta con la que empezamos. El caso de Credo Mutwa nos pone de frente a una posibilidad francamente inquietante, que a lo mejor cuando vemos las estrellas no solo estamos buscando nuestro futuro, sino que en realidad estamos recordando un pasado muy, pero muy antiguo. La pregunta final es esa: ¿son los mitos la historia que nos forzaron a olvidar? Ahí queda.